con todos los cambios políticos que ha habido recientemente, nosotros entendemos el valor que podría generar para ustedes tener información de primera mano. Como nosotros lo que hacemos es trabajar con activos en Estados Unidos, pues tenemos que estar muy bien informados sobre estos cambios que pueden afectar o de alguna manera mover lo que serían los factores decisivos para nosotros para hacer una inversión en algunos mercados. Y recientemente las políticas de Trump pues están abriendo muchos ojos en muchas industrias y eso también está pasando en la industria inmobiliaria. Entonces, Rubén preparó hoy una presentación para todos en donde vamos a seguir un orden. Básicamente en la presentación vamos a hablar de subsidios, que es muchas veces como nosotros trabajamos en Chicago, y formas en las que nosotros estamos pensando en caso de que se cumplan o no ciertas premisas que tenemos como empresa, tomar acción, ¿no? Entonces, si quieres, seguimos a la siguiente. Entonces, como les decía, nosotros en Bricksafe ya hemos alcanzado ciertos hitos. En este año, a la fecha, llevamos 10 propiedades financiadas. En la cartera compuesta, en las 350 propiedades, hemos entregado rentabilidades del 7.23% anuales por el alquiler de las propiedades. Y para que se lleven una idea de la magnitud de la empresa, tenemos más o menos 30,000 usuarios, 50 millones de dólares invertidos, 16 millones de dólares distribuidos en rentas a la fecha y 317 propiedades financiadas, como les decía hace poco. Además de esto, estamos montando estructuras un poco más institucionales, pero vamos a estar enfocados en esta charla para pues, los clientes como ustedes. Rubén, te doy paso entonces para que iniciemos con la presentación y tienes el escenario para ti. Gracias, Felipe. En realidad teníamos más de 350 propiedades financiadas, pero ahora mismo hemos vendido ya varias y ahora tenemos unas 317 en cartera. Eso es verdad, sí. Bueno, sí, la verdad queríamos dar un poco una actualidad, ¿no?, de lo que está pasando en Estados Unidos, ver cómo lo vemos, analizar un poco las noticias, qué los cambios se está viendo y, bueno, cómo puede afectar eso, especialmente orientado a la sección 8, ¿no? Como sabéis, una parte de nuestra cartera está ligada a la sección 8, especialmente las inversiones que tenemos en Chicago y en Detroit. Y, bueno, queríamos un poco analizar, ver estas noticias que estamos viendo en el mercado y ver si esto es algo que nos puede afectar o no y entender un poco, ¿no?, también cómo funciona la sección 8, ¿no? Para aquellos que no lo conozcáis, la sección 8 es un programa que comenzó, como lo conocemos hoy, comenzó en los años 60, pero realmente fue en los años 30, después de la Gran Depresión, cuando en Estados Unidos el gobierno empezó a introducir programas para ayudar a la gente a encontrar un hogar, ¿no?, para familias con poco poder adquisitivo, ¿no? Ese programa evolucionó, pues primero se introdujo lo que fue una vivienda social, que el Estado o el gobierno construía las viviendas. ¿Qué pasa? En los años 50, 60 hubo una gran protesta, digamos, de la calidad de esas viviendas y lo que se introdujo fue lo que conocemos hoy como la sección 8, que es un programa de vales, ¿no? El programa de vales la idea era sacar del sistema público la construcción y dar al sistema privado el manejo de esas propiedades o dar esa asistencia a través de vales. ¿Qué son los vales? Pues básicamente una familia, una persona que cumpla ciertos criterios de ingresos, reciben lo que es, y sean adheridos al programa, reciben lo que es un vale. Y ese vale les da derecho a alquilar una propiedad en cualquier zona. ¿Vale? Por ejemplo, una familia pues tiene un vale de una habitación, de 2 habitaciones, 3 cuartos, 4 cuartos, dependiendo de las necesidades de esa persona o de esa familia. Con esos vales ellos pueden alquilar una habitación en cualquier parte de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Generalmente esto está administrado por lo que llaman housing authorities locales, ¿vale? Y entonces con esos vales, dependiendo de la zona donde alquilen, pues tiene unos alquileres que la sección 8 va a pagar.
Sí que es verdad que ahora mismo la lista de espera para entrar dentro del programa de la sección 8 es muy larga, ¿no? Hay una demanda, hay mucha más demanda que oferta de vales y, lógicamente, hay años de espera. Creo que ahora mismo en Chicago había entre 5 y 6 años de espera, si no recuerdo mal, para que os hagáis una idea. Entonces, está muy cotizado y, bueno, es una forma de ayudar a esas familias con ingresos más limitados, ¿no? Para esa idea, la sección 8, bueno, tiene un presupuesto más o menos, no solo la sección 8, sino que luego todo el programa de Housing Urban Development, que incluye la sección 8, así como proyectos de construcción de vivienda asequible, tiene un presupuesto de unos 53.000 millones de dólares al año, pero aunque parece mucho, realmente es menos del 1% del presupuesto fiscal de Estados Unidos, ¿vale? Está financiado enteramente por el gobierno estatal, ¿vale? O sea, el gobierno federal, disculpa. No son los estados, sino es el gobierno federal el que financia estos 53.000 millones al año. Ahora mismo se está beneficiando de este programa o de estos programas que administra más de 9 millones de hogares, ¿vale? Es una cifra importante, es una cifra importante en Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué es este programa? Bueno, este programa pues puede contribuir hasta el 100% del alquiler. Generalmente el alquiler que el gobierno paga o el vale paga suele rondar en torno al 70% del alquiler total. Es decir, si nosotros tenemos un alquiler de $1.000, bueno, pues el gobierno paga 700 y el inquilino paga 300. ¿Vale? La media, bueno, pues a dato de media, el subsidio mensual promedio son unos $1.000 y varía mucho por mercado, ¿no? No es lo mismo las grandes ciudades, que los alquileres son mucho más altos, que las pequeñas ciudades, que son alquileres más asequibles, ¿no? Entonces, la sección 8 cada año publica los alquileres por código postal y por número de habitaciones. Entonces, eso facilita mucho a los inversores para entender cuánto se está pagando en cada zona, ¿no? Y ahí nos permite a nosotros entender desde el principio lo que se espera cuando nosotros sí tenemos un inquilino en la sección 8, cuánto va a ser el alquiler. Como decíamos, la sección 8 está fondeada por el programa federal, pero está administrada por agencias locales que se llaman los PHA, ¿no? Y hay más de 2.400, ¿no? Bueno, pues por ejemplo en Chicago, en lo que es el estado de Cook County, hay uno que se llama el CHA, y luego cada county suele tener lo que es un programa o una agencia local de vivienda. Para dar un poco una idea. ¿Cuáles son las ventajas de la sección 8? Bueno, generalmente tiene que tener unos ingresos más estables, ya que bueno, el gobierno suele pagar este alquiler, lo cual reduce el riesgo de crédito. A veces hay un poco de retrasos, porque es un gobierno más burocrático, pero ahora lo veremos. Luego suele ser un riesgo de vacancia más bajo. ¿Por qué? El inquilino de sección 8 generalmente va a ser sección 8 por el resto de su vida, o la mayor parte de su vida, ¿no? Es muy difícil para ellos salir del programa, a no ser que pierdan ese derecho a la sección 8, que también puede pasar si tu situación cambia o tus ingresos cambian. Pero en general, esas personas tienden a tener ese ingreso por el resto de su vida y se mueven a casas y se quedan ahí por muchos años. Y la casa está bien y su situación es normal y no cambia, tienden a quedarse ahí. Entonces, eso da un riesgo de vacancia en ciertos casos menor. Y también, bueno, pues eso ayuda en caso de crisis o da una cierta estabilidad, ya que al final es el gobierno que está pagando el alquiler. Y a menudo, en ciertas zonas, las rentas son más competitivas, ¿no? La sección 8 también es utilizada por los gobiernos locales para incentivar inversión en determinadas zonas que puede haber más depresión, ¿no? Entonces pueden, por ejemplo, lo que hacen muchas veces es las zonas de la ciudad que necesitan desarrollar, incrementan el alquiler que están dispuestos a pagar en esas zonas para que haya una más inversión en esas zonas de la ciudad. Entonces son programas locales que suelen actuar a través de la sección 8. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno,
Hay mucha burocracia. La sección 8 lleva una serie de procesos a la hora de aceptar un inquilino de sección 8 que incrementa mucho la burocracia e incrementa el tiempo que tarda desde que se inicia el proceso de aceptar un inquilino hasta que ese inquilino se muda a la propiedad, ¿no? Es un proceso más lento que si fuera un inquilino, lo que nosotros llamamos de mercado normal, ¿no? Luego también puede haber un retraso de pago, sobre todo en el pago inicial. El primer mes de alquiler no suele pagarse hasta el mes 2 o el mes 3, que es cuando se paga, y ahí pagan generalmente a la vez los 2 o 3 primeros meses de alquiler a la vez. Entonces se tarda un poco más en recibir los primeros ingresos. Y bueno, también hay un riesgo de inquilino. Algunos de los inquilinos pueden crear mayores problemas que, digamos, si fuéramos unos inquilinos de mercado, y pueden, bueno, pues tratar a veces la propiedad con crear un poco más de mantenimiento y de problemas en la propiedad. Entonces es muy importante entender y saber qué tipo de inquilino se mete en la propiedad, metemos la propiedad, sea o no sea, ¿no?, de inquilino de sección 8. Hemos oído en las noticias en las últimas semanas, bueno, pues la nueva administración de Trump está hablando de recortes, ¿no?, de recortes de las ayudas federales al alquiler, que es principalmente la sección 8 y el programa de proyectos, que son los 58.000 millones que estábamos hablando. Que propone recortar las ayudas al alquiler en torno a un 40%, hacer un tope vitalicio de 2 años a la ayuda al alquiler a adultos sanos y convertir los fondos restantes del Housing and Urban Development, del instituto del departamento que gobierna toda esta ayuda, en subvenciones estatales. Esto ya lo han intentado varios presidentes anteriormente, y para que la responsabilidad al final recaiga en los presupuestos estatales y no en los federales. Y por último, bueno, pues un recorte, un 12% de las subvenciones del departamento a las personas sin hogar, ¿no? Son algunas de las propuestas que ha propuesto Trump en las últimas semanas. ¿Por qué hacen? Bueno, los argumentos a seguir. La Casa Blanca calificó de disfuncional el actual sistema de vales de la sección 8 y, bueno, quieren hacer recortar gastos y mover la inversión del gobierno en otras prioridades que tiene el gobierno. La realidad es que si miramos un poco aquí cuánto supone el gasto del gobierno en los programas de asistencia social al alquiler, que es en última línea que vemos aquí de Total Rental Assistance, vemos que es menos del 1%. Y en particular, dentro de ese programa, lo que es la sección 8, que lo vemos aquí, es menos del 0,5% del presupuesto anual federal, ¿vale?, del gasto de Estados Unidos. Para que os dé la idea y a modo de comparación, ¿no?, los intereses de la deuda nacional, que están en torno a los 900.000 millones, si solo bajaran los intereses o el gasto en defensa un 5%, ya cubriría lo que es todo el presupuesto de asistencia para las personas de asistencia de alquiler, ¿no? Entonces es todo al final un poco político, es un poco político y es un poco puede ser incluso demagógico el querer reducir unos costes que, cuando puede haber unos recortes mucho más estructurales o que hagan un resultado mucho mayor en otras partes del presupuesto. ¿Qué ocurre? Esto ya lo ha intentado muchos presidentes, todos los presidentes prácticamente antes. En los años 80, Reagan intentó reducir el presupuesto. En los años 90, Bill Clinton. A principios de los 2000, George Bush y Trump intentó exactamente hacer lo mismo en su primer término. ¿Qué ocurre? Que al final todas estas propuestas tienen que ser pasadas al Congreso. Y en el Congreso hay que tener en cuenta que primero tenemos elecciones el año que viene, se llaman los midterms en el 2026, y hay que tener en cuenta que en el Congreso los congresistas son elegidos de forma local.
Entonces, estos congresistas tienden a no votar contra programas o eliminar programas sociales, precisamente porque saben que si no, es muy probable que no sean reelegidos por sus votantes locales, ¿no? Entonces, es por eso que ha sido muy difícil para cualquier presidente en los últimos años, y como decíamos, este programa lleva desde los años 60, inicialmente casi ya lleva 100 años desde que se creó el Departamento de Housing and Urban Development. Ha sido muy difícil para cualquier presidente intentar hacer cambios estructurales o significativos en lo que es el programa de vales de la sección 8, ¿no? Entonces eso es tenerlo muy, muy en cuenta. La propuesta de Trump, ahora mismo que acabamos de ver, se va a pasar a trámite y se espera que se vote en el Congreso en torno al año que viene. Y como decíamos, el año que viene hay elecciones. Las probabilidades de que se aprobara, nosotros las consideramos, y lo que entendemos por lo que vemos, es que sean muy bajas. Como decíamos, hay muchos obstáculos. Está muy arraigado este programa. Como decimos, ya lleva en el año 60, como lo conocemos hoy, y casi 100 años en Estados Unidos. Entonces hay hoy una inercia, ¿no? Es parte de la sociedad, es parte de la economía. Y hay un riesgo político muy alto que muchos congresistas, como comentábamos, no están dispuestos a correr. Y tampoco se ha creado un sistema o una alternativa que pueda, viable, que pueda ayudar a estos 9 millones de personas que actualmente se benefician de estos programas, ¿no? Entonces eso crea muchas dificultades a la hora de poder cambiar o disminuir lo que es el sistema actual. De hecho, desde que Trump lo intentó en el primer término, el presupuesto de la sección 8 ha incrementado desde los últimos años, ¿no? Entonces, y hay mucha más demanda, ¿no? Hay todavía una gran falta de... hay una escasez para la cantidad de demanda que hay para este tipo de programas. También va a hablar un poco de, bueno, un poco a modo de resumen, ¿no? Algunas de las políticas que está llevando la nueva administración en Estados Unidos, cómo puede afectar eso a la inversión inmobiliaria. En general, están creándose ventajas fiscales para la inversión inmobiliaria. Se está manteniendo lo que se llama el 1031 Exchange, que es unas ventajas fiscales principalmente a los inversores americanos. Bueno, en general reducir los límites de deducciones, ¿no? que tenemos. Una desregularización está promoviendo desregularizar la construcción para promover una mayor construcción. Sabemos en Estados Unidos hay más de 2 millones de viviendas ahora mismo de déficit que se necesitan construir y, bueno, propone una reducción de esas restricciones, ¿no? Esas burocracias. Y, bueno, un incremento en el gasto de infraestructuras. Una de las propuestas de la nueva administración es invertir importantes inversiones en infraestructuras para mantener lo que se considera una industria fuerte en el país y depender menos de otros países, ¿no? Para ello, el Midwest, que es la zona, bueno, de Detroit, Indiana, Chicago, están hablando de una gran inversión para recuperar esa industria manufacturera que en su día existía para el automóvil, ¿no? Esa gran industria manufacturera. Entonces, se está hablando de grandes inversiones de infraestructuras en estas zonas para poder recuperar esa industria, lo cual beneficiaría mucho a esas zonas en términos de inmobiliaria, ¿no? También, bueno, conocemos mucho los aranceles, las propuestas de los aranceles, cómo puede eso, bueno, podría incrementar lo que son los costes de construcción al incrementar esos aranceles. Y luego, bueno, las restricciones a la inmigración, lo que puede provocar, bueno, una escasez de mano de obra, ¿no? Y también ese incremento de aranceles y propuestas puede incrementar la inflación, lo cual podría mantener o subir los tipos de interés y en su efecto, bueno, incrementar lo que serían los tipos hipotecarios. Entonces, bueno, esto es un poco un resumen de algunas de las propuestas y reformas que estamos viendo con la nueva administración. Nosotros siempre lo que recomendamos es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nosotros hacemos para balancear propuestas y ver cómo podemos ayudar o enfocar estas propuestas de una forma desde el punto de vista de la inversión?
¿no? Nosotros ahora mismo estamos enfocándonos en regiones donde tenemos alta demanda de alquiler, regiones como Texas y Cleveland, donde estamos alquilando propiedades de forma muy rápida por esa demanda fuerte que ha habido de alquiler en estos mercados, ¿no? Y siempre estamos buscando esos mercados donde estamos viendo ese equilibrio y esa balanza para donde vemos que hay un potencial importante para alquilar rápido nuestras propiedades y encontrar ese retorno mayor. Siempre recomendamos diversificación, diversificar en ubicaciones, en mercados, y diversificar en propiedades también. Nosotros siempre damos la oportunidad a la plataforma de invertir desde muy poco dinero en una propiedad. Eso permite a los inversores que puedan diversificar en muchas propiedades, ¿no? Entonces, es importante diversificar en mercados y diversificar en propiedades. Estados Unidos tiene muchos mercados, cada mercado actúa y se comporta de forma muy diferente. Es como una bolsa de valores. Cada valor es un mercado y cada mercado actúa de una forma diferente, ¿no? Entonces, siempre nosotros intentamos dar opciones de diversificación en mercados con características diferentes para que así los inversores puedan diversificar y disminuir ese riesgo. Y bueno, seguir siempre en las actualizaciones de la política, qué está pasando, qué está ocurriendo y siempre intentar adelantarnos o adaptar nuestras estrategias de inversión según los cambios que nosotros estemos viendo en las políticas, ¿no? Siempre es muy importante. Sección 8 es la piedra angular de las oportunidades en los mercados que se centran en altos rendimientos de alquiler. La sección 8 permite ese alto rendimiento de alquiler, pero también conlleva unos riesgos mayores por el tipo de inquilino que estamos obteniendo en la sección 8. Así que siempre es importante valorar los riesgos y tomar una inversión como es un balance siempre de riesgo y rendimiento. Como decimos, la clave es tener una cartera equilibrada, ¿no? Nosotros ahora mismo pues, estamos en 7 mercados en Estados Unidos y siempre intentamos dar esa diversificación. Cada mercado, como vemos en esta gráfica, es muy diferente. Y eso es importante. Esa diversificación que puedan dar al inversor esa reducción de riesgo. Ahora mismo nosotros tenemos disponibles de inversión fraccionada 2 propiedades. Tenemos una propiedad en Cleveland y tenemos una cartera en Chicago. Es un portfolio de 2 propiedades, una con 2 unidades, 22 unidades y luego otra tercera unidad separada. Así que esas son las inversiones que tenemos disponibles ahora mismo en este momento. Cleveland es un mercado que hemos empezado hace 6-7 meses. Estamos muy contentos con Cleveland. Está comportándose mejor de lo que esperábamos. Estamos alquilando muy rápido. En menos de 6 días, la última propiedad que alquilamos fue alquilada en Cleveland con mucha demanda y estamos encontrando buenas oportunidades de inversión. Es un mercado muy activo. Es un mercado asequible, muy asequible comparado con precios en otras regiones de Estados Unidos y está atrayendo muchas familias y mucha gente a ese mercado. Entonces, un mercado muy interesante que esperamos estar por los próximos años. Y luego Chicago. Chicago es un mercado que conocemos. Tenemos a dar una inversión importante en Chicago y tenemos una cartera muy interesante que ofrece esa diversificación de propiedades ahora mismo para invertir. Y bueno, me gustaría dar de entrada de vuelta a Felipe. Felipe, ¿nos estás ahí? Bueno, esperamos ahora que entre Felipe. A ver si Felipe entra ahora. Y entre tanto, bueno, creo que ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Ahí está Felipe. Hola a todos, buenas tardes nuevamente. Hola Rubén. Ok, muchas gracias por esa presentación muy buena. Yo creo que es muy valiosa, sobre todo porque es relevante en el momento en el que estamos. Al final las inversiones se toman las decisiones de inversión se toman con información
no con nada más. Y lo que estamos haciendo acá es tratar de poner información sobre la mesa para que ustedes tomen decisiones mucho más informadas. Rubén, pues nada, iniciamos una conversación corta sobre, más bien dirigidos a hablar específicamente de algunos puntos de la presentación. Yo quiero ahondar un poco en esa estrategia y cuál es tu heurística con el equipo de tu área cuando tú empiezas a ver estas dinámicas de cambios políticos en el mercado y cómo eso entonces afecta tu labor diaria. ¿Cuáles son esos movimientos que tú haces con el equipo y cómo empiezas a buscar un nuevo mercado cuando esto pasa? Bueno, nosotros cuando hemos visto un poco los movimientos que pasaron el año pasado, de movimientos de mercados, movimientos electorales, lo que decidimos fue buscar una mayor estabilidad, mercados más estables. Ahí fue donde encontramos a Cleveland, que es un mercado muy estable y que estaba ofreciendo esas oportunidades de inversión, ¿no? Siempre damos, es un mercado ahora mismo que ha estado con mucha variedad, con mucha variación. Los tipos de interés están muy altos. Ahora mismo hay una demanda, una oferta importante en Estados Unidos de vivienda y eso está creando muchas oportunidades de inversión. Y claro, si comparamos con cómo se está comportando otros mercados de valores, el mercado inmobiliario está creando ese potencial de estabilidad, ¿no? Y yo creo que en momentos con muchos movimientos, con mucha volatilidad, es importante buscar la estabilidad que te ofrece el mercado inmobiliario, comparado con los stocks o con el fixed income, que han estado con una volatilidad muy importante, ¿no? Entonces ahí es importante tenerlo muy, muy en cuenta. Ok, sobre eso, tú dices que nosotros estamos identificando mercados a medida que vamos identificando eso, pero ¿qué particularidades has visto en mercados como Cleveland o Texas que van alineadas con esos cambios? Sí, son dos mercados muy diferentes. En Texas nosotros hemos visto un mercado que hay una saturación, no digamos saturación, pero un exceso de vivienda, de construcción de vivienda nueva, ¿vale? Que fue a raíz del COVID. Nosotros en Texas empezamos a ver que como los constructores, bueno, que fue el gran salto, ¿no?, del Sunbelt, que fue Texas, Miami, Florida en general, que hubo una gran construcción de vivienda nueva, los precios subieron muchísimo y los constructores continuaron a construir. ¿Qué ha pasado? Esos constructores, esa demanda se ha calmado, se ha bajado y esos constructores ahora mismo tienen un exceso de inventario. Y entonces nosotros hemos visto ahí una oportunidad para comprar un exceso de inventario a un precio más económico directamente de desarrolladores, ¿no? Entonces, es un mercado... ¿El cambio en las políticas arancelarias vaya a afectar todavía más esa oferta? Es posible que ese incremento en los costes de construcción pueda limitar lo que es en el largo plazo la construcción de viviendas. Entonces, si nosotros miramos de aquí a los próximos 5 o 10 años, si ese incremento en la inflación continúa y ese incremento de costes se acentúa en el tiempo, eso limitará y acentuará más el precio de la vivienda, ¿no? El incremento del precio de la vivienda en mercados que necesitan, porque Texas, aunque tenga ese exceso que nosotros estamos viendo, sigue teniendo una inmigración muy positiva. O sea, sigue habiendo mucha inmigración que está mudándose a Texas, a Florida, pero ha habido una construcción por encima, un exceso de construcción que va a estabilizarse en los próximos 2 o 3 años. Y lo vamos a ver. Y cuando eso se estabilice, va a haber lo que queremos que va a ser un gap. Es decir, que esa bajada ahora de construcción va a verse ese gap en los próximos 5 o 6 años, más en el largo plazo. Y ahí es donde ¿Ese gap qué significaría para los precios inmobiliarios, para los precios de construcción? Vamos a ver, el inventario que nosotros vemos ahora en el mercado es un inventario que se pidió permiso hace 3, 4, 5 años, ¿vale? O sea, tú pides el permiso de construcción, construyes la vivienda y ese inventario que ves ahora en el mercado tarda los 5 años. ¿Qué pasa? Ese inventario ahora, esos nuevos permisos de construcción han bajado considerablemente en zonas de Texas. ¿Qué pasa? Eso va a afectar el inventario que nosotros vamos a ver en 5 años. Entonces, ahí vamos a ver, ahora mismo estamos viendo cómo ese exceso de inventario se está disminuyendo poco a poco, se va a absorber durante los 2 próximos
2-3 años. ¿Y qué va a pasar? Que esa falta de renovación de inventario va a crear ese gap, digamos, en los próximos, creemos, en nuestro forecast, que va a crear ese gap en los próximos de 3 a 4 o 5 años, ¿no? Y ahí, a crear ese gap, creará una falta de oferta, y a crear una falta de oferta, nosotros asumimos que la demanda va a continuar muy fuerte en esta zona. Al crear esa falta de oferta, creará un incremento de los precios. Entonces, okay. Muy interesante. ¿Cómo crees que se conecta eso con los ciclos económicos que nosotros vemos en el mercado de inmobiliario de Estados Unidos? Que está bien, claramente hay un patrón, pero no es con exactitud el tiempo determinado de cada ciclo. No se ha determinado con exactitud, pero más o menos se hablan de 10 años, en donde vemos un valle y un pico, ¿no? ¿Cómo tú crees que estos movimientos políticos o eventos como la pandemia están afectando los ciclos de la finca raíz en términos de precios? Sí, vamos a ver. En Estados Unidos hay que tener en cuenta que hay dos tipos llamémoslo ciclos, ¿vale? Uno que es lo que es a nivel federal, a nivel nacional de Estados Unidos, que afecta de forma global a lo que es todo el mercado inmobiliario, y luego está lo que afecta de forma regional a cada mercado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, durante la pandemia lo que vimos fue unos incrementos de precios muy considerables, mucho mayor en lo que era la zona sur de Estados Unidos, ¿vale? ¿Qué pasó? Eso había una fuerte demanda, una fuerte involución demográfica que se mudó al sur, y eso creó un incremento de los precios muy rápido, ¿vale? En zonas de Austin vimos, por ejemplo, un incremento de los precios muy considerable, que era el 40% año por año, ¿no? ¿Qué pasó? Ese incremento creó que otros mercados, los mercados del norte, los mercados de Chicago, Filadelfia, Nueva York, sufrieran, no subieran tanto, no siguieran esa tendencia. Entonces se veían como mercados que estaban secundarios, ¿no? Entonces, aunque tuvimos en un ciclo global que el precio subió en general, a forma nacional, de forma global, los dos mercados se comportaron muy diferente, ¿no? Cada mercado se comportó de forma muy diferente. ¿Qué pasa? Esa tendencia se volvió al revés. ¿Qué pasó? Esos mercados que se volvieron asequibles, hubo un cambio de tendencia y dijeron, bueno, como es tan caro ahora irse al sur, la gente empezó a volver hacia el norte. Y entonces hubo ese cambio de tendencia. Entonces los precios en los mercados del sur empezaron a bajar y esos precios de los mercados del norte empezaron a subir, ¿no? Entonces ahora mismo los mercados que más están creciendo son los mercados del norte, y los mercados que menos están creciendo o que están bajando incluso, como puede ser el mercado de Austin, es en el mercado del sur. ¿Qué pasa? Nosotros lo miramos siempre, miramos cada mercado de forma diferente, ¿no? Y vemos las particularidades. Entonces, en términos de ciclos, sí, el COVID ha creado lo que es un ciclo nuevo, algo que nadie esperaba. Nosotros estamos ahora con unos tipos de interés que son casi los más altos que hemos tenido en los últimos 30 años en Estados Unidos, y eso lógicamente está afectando mucho el ciclo. Al final el ciclo lo va a determinar el tipo de interés, cómo va a evolucionar. Nosotros estamos viendo cómo está cambiando esa tendencia en el ciclo de Estados Unidos, es decir, hay ahora un mayor inventario de propiedades en Estados Unidos a la venta que había hace un año, ¿no? Estamos hablando de un 30% más prácticamente. Y eso va a afectar a los precios, tiene que afectar a los precios, pero también además se une ese problema de asequibilidad, ¿no? Y ahí creemos que ahí es donde está el alquiler, que ayuda porque la gente va a tener esa más dificultad, sí, con esa dificultad de acceder a la propiedad con estos tipos de interés altos, y eso crea una oportunidad de inversión para los inversores. Claro. Sobre eso, bueno, ¿cómo hace BrickSafe o cómo haces tú con tu equipo? O más bien, en este momento, ¿tú crees con los cambios que ha habido? Porque, digamos, ahorita hablamos cómo cambian los ciclos a partir de un evento tan importante como el COVID y cómo eso está relacionado con los tipos de interés. ¿Tú crees que con las políticas arancelarias, juguemos de economistas? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que tratemos de decirle a la gente cómo nosotros analizamos el mercado. ¿Cuál sería tu análisis de lo que puede pasar con quizás lo más importante y relevante acá es entender las presiones inflacionarias que hacen todos los cambios arancelarios y cómo juega eso con el tipo de interés y qué podría llegar a pasar en el futuro
con los precios de los inmuebles? Vamos a ver, las políticas arancelarias es una estrategia de la nueva administración para refortalecer el dólar, ¿vale? Han estado intentando, el dólar está muy caro, para desvalorizar el dólar. El dólar ha estado muy caro en los últimos años y eso está creando un problema en lo que se llama la balanza comercial de Estados Unidos, ¿vale? Esa balanza comercial, lo que quiere hacer la administración es disminuir ese déficit que tienen de balanza comercial con los países, ¿vale? Y para eso tienen que reducir lo que es la valorización del dólar. Entonces es un poco lo que hay detrás de esas políticas arancelarias. ¿Qué va a crear esa política arancelaria? Generalmente unas políticas arancelarias lo que crea es un incremento de costes. Yo creo que es más una estrategia comercial más que los aranceles que se van a quedar en largo plazo. Nosotros creemos que se está utilizando como una arma de negociación todas esas políticas arancelarias, ¿no? Y eso crea inestabilidad. Y eso puede crear que haya pues eso, esa volatilidad y ese incremento de precios. En cualquier caso, si esas políticas arancelarias siguen adelante y se mantienen a largo plazo, eso debería crear un incremento de precios. Pero al mismo tiempo es probable que el dólar se vuelva más económico. Al incremento de precios, ¿qué va a crear? Pues creará que los tipos de interés se mantengan más altos de lo esperado. Entonces si analizáramos esto hace un año, esperábamos que para estas alturas ya hubieran bajado los tipos de interés en Estados Unidos porque se habría controlado la inflación. Pero ¿qué pasa? Ahora mismo la Reserva Federal está manteniendo los tipos de interés altos porque esa inestabilidad y esas políticas arancelarias inestables porque se están dando en muy corto plazo. Se están haciendo de forma gradual o progresiva y está creando una falta de confianza y esa falta de confianza crea inflación. Entonces, bueno, en términos de la propiedad hay siempre muchas variables, ¿no? Pero a tener en cuenta es esa inflación, monitorear cómo va a ir esa inflación en Estados Unidos. La inflación determinará cómo van a ser los tipos de interés. Si los tipos de interés bajan, eso hará que incremente la demanda de vivienda, de compra de vivienda y de inversión, muy probablemente, y potencialmente podría incrementar los precios de las viviendas. Si los tipos de interés se mantienen o se incrementan, es muy improbable que se incrementen, pero que se mantengan más tiempo más en el largo plazo a los niveles que están ahora. Bueno, pues vamos a ver, pues eso, que al final es probable que ese inventario siga manteniéndose creciendo y en algún momento es probable que las propiedades se puedan incluso bajar de precio dependiendo de las necesidades de los vendedores y para vender. En el otro lado estamos viendo un alquiler. ¿Qué ocurre con el alquiler? Bueno, contra menos gente pueda comprar casa, más demanda va a haber para alquilar y esos alquileres es probable que los veamos muy fuertes en los próximos años si las cosas siguen así. Listo. Conectando con eso, iba a hacerte otra pregunta, pero sigamos por esa línea. Si pasa un escenario u otro, ¿qué mercados están contemplando en el equipo a futuro? ¿O no hemos visto nuevas ciudades? Nosotros siempre hacemos un análisis de mercados, generalmente es una vez cada 3 meses, para analizar cómo ha habido los cambios, qué cambios hacer, qué mercados potencialmente pueden ofrecer. Hablando más que de mercados, es de regiones, ¿no? Estamos viendo ahora como el norte está ofreciendo uno de los crecimientos más altos. Chicago es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años y por ellos nuestros inversores se han beneficiado de ello. Y ahora mismo está liderando los rankings de crecimiento. Y, por ejemplo, Austin está liderando los rankings de crecimiento, ¿no? Entonces, son mercados muy diferentes. Lo que hay que tener en cuenta, a nosotros nos gusta mucho esta situación, digamos, de potencial necesidad de inversores a vender. Nos gusta mucho, ¿no? Estamos viendo, nosotros estamos aparte de estas propiedades, también estamos adquiriendo propiedades en Nueva York. Nueva York es un mercado donde estamos viendo mucha oportunidad. Entonces, cuando hay tormenta, invierte en ladrillo, ¿no? Y creo que esa es la parte interesante, porque se aparecen oportunidades. Estamos viendo oportunidades muy interesantes en Nueva York y estamos mirando otros mercados potenciales en el sur. Texas nos gusta muchísimo por esos datos macroeconómicos que nos dicen que Texas en el largo plazo va a ser una inversión
los índices nos indican que va a haber en el largo plazo un crecimiento importante. Perfecto. Bueno, yo creo que ahí se acaban las preguntas. Yo creo que lo último que acabas de decir está conectado con un comentario que veo en fila y es ¿por qué unifamiliares? ¿Por qué solamente viviendas unifamiliares y por qué no multifamily? Yo creo que estoy hablando por la persona que pregunta, pero tú mencionaste Nueva York. ¿Nos puedes decir por qué viviendas unifamiliares y ahora empezamos con multifamiliares? Sí, bueno, nosotros siempre nos hemos basado en inversiones, digamos, por debajo del $500,000. Ese ha sido siempre nuestro enfoque. Nosotros tenemos ahora mismo un 80% de la cartera son unifamiliares y un 20% de la cartera son pequeños multifamilies, ¿no? Normalmente es hasta 4 unidades. Eso es lo que se llaman los pequeños multifamilies. Tenemos alguna propiedad de 6 unidades o más, por ejemplo en Nueva York, pero claro, ya son cantidades mucho mayores que es más especializado para cierto tipo de inversor, ¿no? ¿De qué número estamos hablando? Bueno, nuestra propiedad de Nueva York son $3,5 millones. Ya. Ahí los tickets son diferentes a los tickets que tenemos en propiedades unifamiliares. Correcto. Ese es Big Safe Capital, que se llama, que es nuestro canal de inversión institucional donde ofrecemos productos más institucionales. Lógicamente los tickets son mucho mayores. Generalmente suelen andar de mínimo de $500,000. Exacto. Bueno, muchas gracias Rubén por tu tiempo. Te agradezco un montón. No quiero quitarte más tiempo de tu descanso. Por favor, ve a descansar. Y de nuevo agradecerles a todos por haberse conectado. Espero que estos espacios a ustedes les den mucho valor. Espero, bueno, Rubén, como lo acaban de ver, yo también quería hacerle preguntas relevantes porque Rubén hace esto todos los días y cuando uno hace algo todos los días, posiblemente omite muchas cosas, pues yo traté de que ustedes entendieran un poco la forma en la que nosotros hemos construido conocimiento y cómo Rubén trae ese conocimiento para darles valor a ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos detrás de BrickSafe. Nuevamente, gracias Rubén. Dejo entonces que te vayas, nos despedimos. Nosotros vamos a dejar un QR para que entren en contacto con nosotros si están interesados y que tengan una feliz tarde. Gracias a todos. Buenas tardes. Laura.